Buenas noches a todos, le damos la bienvenida a un encuentro más, damos la bienvenida a nuestros hermanos, a nuestros amigos que se suman a estas transmisiones. Damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de seguir comunicándonos, de orar juntos, de compartir la palabra, y también agradecemos a los chicos que hacen posible que estos videos lleguen a nuestras casas, ¿sí? Así que le agradecemos por el día también que tuvimos, quizás cada uno con su actividad o con sus cosas, y así que aprovechamos estos minutos para poder juntarnos como iglesia. ¿Sí? Antes de continuar vamos a tener una palabra de oración, ¿sí? Para luego poder alabar al Señor, ¿sí? Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por tus bendiciones, por tus cuidados, por todo lo que nos das, por todo lo que haces por nosotros, Señor. Agradecemos cada detalle, Señor, que tú tienes para con nosotros, Señor. Y también agradecemos que podemos orar juntos, que podemos compartir de tu palabra, Señor. Te rogamos que sea de edificación. Y también, Señor, te pedimos por algún amigo que se suma a estas transmisiones para que pueda conocerte, Señor, como único y suficiente Salvador. Agradecemos todo, Señor, y dejamos todo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, continuamos y vamos a cantar una canción, vamos a cantar un himno también. La canción es Dios está aquí, y qué bueno que podamos meditar en esa canción, disfrutando también de la presencia de Dios en cada uno de nuestros hogares. Y luego el himno 201, Oh que amigo nos es Cristo, dice: nuestras culpas Él llevó y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Somos tristes y agobiados y cargados de aflicción, esto es porque no llevamos todo a Dios en oración, ¿sí? Y qué bueno que en esta noche podamos depositar en sus manos todas nuestras preocupaciones, nuestras cargas, nuestras ansiedades, para que Él pueda responder según su santa y divina voluntad. Así que bueno, los dejamos con estas canciones, alabamos a nuestro Señor y luego continuamos con esta reunión. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que le hablo y Él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que le hablo y Él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que le hablo, tan cierto como que le hablo, tan cierto como que le hablo y Él me puede oír.
hemos alabado a nuestro Dios, hemos cantado estas hermosas canciones, este himno también, y ahora nos vamos a tomar unos minutos para poder hablar con nuestro Padre. En la pantalla van a aparecer sugerencias, algunos temas para poder tener en cuenta, pero siéntanse con la libertad de poder entrar en la presencia de nuestro Dios y dejarles las peticiones que tienen cada uno de ustedes y los agradecimientos que quieran compartirles. Así que los dejamos unos minutos, acuérdense, 4 o 5 minutos, y luego continuamos con esta reunión.
hemos podido orar, hemos podido hablar con nuestro Dios y agradecemos una vez más por eso. Y ahora preparamos nuestro corazón, preparamos nuestra mente, nuestros oídos para escuchar la palabra de Dios. En esta noche, a cargo de nuestro hermano Guillermo Marcelo Húngaro, conocido para nosotros en nuestra iglesia como Guillermito, así que damos gracias a Dios que Él viene a compartir la palabra de Dios. Y Guille, que el Señor te bendiga y nos preparamos para escucharte. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación, por permitirme hoy estar aquí con ustedes en esta reunión. Es un honor, como siempre, volver a casa y poder abrir la palabra juntos. Cuando me invitaron para la reunión, pensaba, bueno, ¿qué les puedo transmitir en este tiempo tan particular que estamos viviendo? Un mensaje de aliento. Y bueno, realmente nos toca vivir algo único en la historia de la humanidad. Nunca antes hubo una pandemia con estas características. En tiempos atrás hubo pandemias, hubo muchísimas situaciones similares, pero no como esta, donde podemos seguirla por internet, poder ver dónde empezó, cómo se fue moviendo desde China hacia Europa, de Europa hacia América, de América bajó, y hoy la tenemos alrededor nuestro. Y eso la hace única. Y nosotros vamos a pasar a la historia como aquellos que vivieron la pandemia del 2020. ¿Sabes? Mis abuelos, mi abuela nació cuando se hundía el Titanic. Fíjate, el año que se hundió el Titanic nació mi abuela materna. Y todos van a recordar el 2020 como el año de la pandemia. Y vos y yo estamos siendo protagonistas de esto, de algo que nos sorprendió a todos. Algo interesante es, ¿se acuerdan cuando hacíamos o había ese movimiento que era la hora del planeta? Durante una hora apagábamos todos la luz, todos aquellos que querían participar, era voluntario obviamente, y todos aquellos que querían participar apagaban una hora la luz y era la hora del planeta. Y lo que decían es que esa hora sin energía eléctrica consumiéndose le hacía bien al planeta. Mirá, hace 60 días se paró el mundo, se apagó el mundo, no una hora, 60 días, todo el mundo se apagó. No hay aviones, hay muchísimos pocos autos, no hay barcos, no hay extracción de petróleo, las industrias están apagadas, todo el mundo se paró por 60 días. ¿Y qué pasó? La naturaleza explotó. Tenemos delfines nadando en Venecia, tenemos las costas transparentes, tenemos los ríos que se limpiaron, tenemos un cielo maravilloso. ¿Vieron el otoño maravilloso que estamos viviendo? Todo, la naturaleza explotó y reverdeció gracias a que estamos hace 60 días con el mundo parado. Esto me hace reflexionar en cómo se va a ver esta pandemia. Mira, algo bueno es cuando uno tiene una situación inesperada, difícil, es tratar de verla con perspectiva. ¿Qué significa? Salir un poco de la situación del momento y entrar a mirar el problema con un poco de distancia. Eso se llama mirar en perspectiva. Y cuando miremos hacia atrás el pasado, o nuestros hijos o nuestros nietos nos pregunten, ¿qué pasó en el 2020? Uno pueda decirle, bueno, mira, el 2020 fue recordado porque fue el año de la pandemia. O tal vez se recuerde porque fue el año que la economía se paró. Fue la crisis económica más grande de la historia, que es lo que va a pasar en estos tiempos, porque el mundo se paró económicamente. O capaz que la recordemos como el año que la naturaleza explotó y reverdeció. No sé cómo la vamos a definir o a recordar, o tal vez con todas esas formas de recordarla, pero claramente estamos viviendo un tiempo único. Algo que nos enseñó esta pandemia, algo que te enseñó a vos y me enseñó a mí y nos enseñó a todos, es que somos frágiles y vulnerables.
extremadamente vulnerables. Mira, el virus empezó en China, pasó a Europa, de Europa pasó a América, de América bajó, hoy lo tenemos acá. Donde yo estoy, en Lomas de Zamora, hay más de 60 casos positivos. Nos rodeó y lo vimos todo por internet. Somos frágiles y este virus, que no respetó color de piel, no respetó idioma, no respetó fronteras, no respetó ricos y pobres, lo cubrió todo. Este virus nos mostró lo frágiles que somos. Mira, no lo podemos ver porque es tan chiquito que nuestros ojos no lo pueden ver. Cuando hablamos y lo tiramos con el aliento, tiene 2 metros de largo el desarrollo porque es tan liviano que flota en el aire. Por eso es tan contagioso. Lo que este virus nos puso claro a todos es que somos frágiles. Somos extremadamente frágiles. Y bueno, hace 60 días que estamos en cuarentena. Y no es fácil. Si seguramente ustedes me contarían lo que muchos me han contado. ¿Cómo estás? Harto, cansado, estoy angustiado, estoy triste, ya no me soporto más, ya estoy en casa irritable, no soporto a mis hijos, somos muchos para una casa chica y no hay espacio y no encuentro mi lugar, tengo los horarios todos cambiados. Seguramente eso a vos también te está pasando. Algo que me sorprendió, el otro día preparábamos los temas de oración en nuestra iglesia y una hermana me pedía por su sobrina. Me dijo, te pido por mi sobrina. Tiene 23 años, ¿escuchaste? 23 años. ¿Qué problema puede tener una joven de 23 años? Me dice, mira, tiene 23 años, tiene ataques de pánico, está con taquicardia, está angustiada y está profundamente deprimida por la pandemia. Wow. Me dijo, tiene miedo a morir. Y me quedé helado cuando escuchaba eso, cuando lo veía y lo preparaba para presentarlo a la iglesia para que oremos por ella. Decía, qué terrible. Claro, a veces los hijos de Dios nos olvidamos que nosotros corremos con una ventaja enorme, porque es verdad que todos estamos en la pandemia y todos estamos preocupados por lo que está pasando y muchos estamos preocupados por lo que va a pasar después con la economía y demás. Pero la realidad es que antes de la pandemia yo dependía de Dios. Mi día a día depende de Dios y mi futuro dependía de Dios. Ahora en la pandemia, mi día a día sigue dependiendo del mismo Dios, porque Dios no cambia. Y mi futuro depende de Dios. A mí la pandemia no me cambió mi roca firme. Más, yo antes de la pandemia podía disfrutar la paz del Señor, la paz que Él solo puede dar, que no la puede dar el mundo, solo Él la puede dar. Pero ahora en la pandemia sigo disfrutando de la misma paz. Puedo disfrutar de esa paz que Él solo puede dar. A mí la pandemia no me cambió la paz, no me cambió el futuro, no me cambió de quién dependo. ¿Y saben qué? No me cambió el cielo. Si yo me muero, me voy al cielo. Si yo antes de la pandemia me moría, ¿a dónde iba? Al cielo. Vos, que sos hijo de Dios, ¿a dónde ibas antes de la pandemia si te pasaba algo? Al cielo. ¿Y ahora? ¿A dónde vas? Al cielo. ¿Te cambió algo? No, no te cambió nada. Nos sentimos ahogados, nos sentimos encerrados, pero nuestro Dios sigue siendo Dios. Y yo quisiera hacerte una pregunta pensando en tu entorno. Y quiero que me la contestes. Te la voy a leer exacta como la pensé. La pregunta dice, presta atención, si hoy tuvieses 300 dosis de la vacuna contra el virus COVID-19, ¿a quiénes y en qué orden la repartirías? ¿Me escuchaste? Va de nuevo. Si hoy tuvieras 300 dosis de la vacuna del COVID-19, ¿a quiénes y en qué orden la repartirías? Ahora ahí, en tu casa, ¿dónde estás?
quiero que pienses. Tenés 300 dosis que le dan, que le hacen sano a cualquiera, que el virus ya no los puede tocar, que el virus ya no los puede dañar, ya no se les puede meter. Es la vacuna del virus. Tenés 300 dosis. ¿A quién se la darías en primer lugar? Pensalo. Si tenés un papel, anotalo. ¿Lo pensaste? Ahora te pregunto, ¿a quién se la darías en segundo lugar? ¿Bien? ¿Lo pensaste? Ahora, ¿a quién se la darías en tercer lugar? Bien. ¿Sabes qué? Yo hablé con algunos de los hermanos de la iglesia de Espeleta y les hice la misma pregunta y quiero que ahora veas lo que cada uno me respondió. Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Y en este momento quiero responder la pregunta que me hizo Guillermo, que es la siguiente. Si hoy tuvieras 300 dosis de la vacuna contra el virus COVID-19, ¿a quiénes y en qué orden la repartiría? Bueno, se la daría a mis seres queridos, que son mis familiares y mis amigos, y en el orden de los que tienen mayor vulnerabilidad para el contagio del COVID-19. Les mando un saludo, nos vemos. Respecto a tu pregunta, yo le repartiría entre familiares y amigos que no tienen al Señor todavía, y también después a mis familiares directos. Si tuviese 300 dosis para el COVID-19, sin lugar a dudas empezaría por la población de riesgo, en primer lugar. Y dentro de la población de riesgo a familiares y hermanos y conocidos. Y después luego al resto. Si tendría que repartir 300 vacunas contra el virus COVID-19, le daría 100 a médicos o científicos para que puedan seguir encontrando la cura para mayor cantidad de personas aún. Le daría otras 100 a personas que tienen vocación de servicio, que siempre se involucraron por ayudar a otras personas y que se preocuparon por llevar el Evangelio a cualquier lugar. Y otras 100 repartiría a quien yo quisiera, a seres queridos, familias y amigos. Respecto a la pregunta, que si tuviese 300 dosis de la vacuna de COVID-19, en primer lugar se la daría a los parientes que no son salvos, a los inconversos, a los parientes inconversos. Después me guardaría 4 para nosotros y las otras se las daría a los hermanos y a los parientes que tienen a Cristo. Si tuviera 300 dosis de vacunas contra el COVID-19, en primer lugar se las daría a mi familia, después a mis hermanos, después a mis amigos, a mis vecinos y al resto de la población. Bueno, quiero agradecerle obviamente a Leo, a Juanma, a Enrique, a Martín, a Emma y a Patri por haber contestado. Muchísimas gracias. Es muy interesante. Fíjense que ellos dicen familia, amigos, hermanos, agrega Patri, vecinos, también agregan la gente que trabaja en el área de salud. Todos pensaron en su entorno, en sus amigos, en sus vecinos. Y realmente las respuestas están bien, los dejo tranquilos, están bien las respuestas. Y creo que todos, más o menos en tu casa, y yo también cuando las pensaba, digo, bueno, ese es un poco el orden. Primero mi familia, después mis amigos, mis vecinos. Y eso es lo que uno le gustaría hacer. Imagínate lo que sería. Imagínate que vos hoy digas, tengo 300 dosis de la vacuna. Entonces irías a tu papá y a tu mamá y le dirías, ma, vení, tomate esto, es la vacuna para este virus. Y se la darías a tus hijos y después llamarías a tus tíos, a tus primos. Y cuando llenaste toda tu familia, ¿qué harías? A tus amigos, vengan a casa, sáquense el barbijo, vengan a casa, acá está la dosis, acá está la vacuna contra este virus. Y se la darías a todos tus amigos. Y después dirías, bueno, ¿a quién? A mis vecinos. Entonces irías y le golpearías la puerta a tu vecino. Le dirías, vecino, ¿cómo le va? ¿Bien? Y él saldría, ¿con qué? Con un barbijo. Y vos estarías sin barbijo. Y te diría, ¿por qué estás sin barbijo? Porque tengo la vacuna. Acá le traigo la vacuna. Ya está. Sáquese el barbijo, tome la vacuna, listo. Ya el virus no le puede hacer nada.
¿Te gustaría? Sería maravilloso. Y bueno, yo pensaba, decía, bueno, esta situación que estamos viviendo, ¿alguna vez pasó en la Biblia? ¿Está narrado algo así? Y ¿sabés que sí? ¿Sabés que hay cosas que tenemos en común con una de las historias de la Biblia? Porque hay algo que me sorprendió de esta pandemia. ¿Sabés qué es? Y presta atención. ¿Sabés lo que tiene de especial esta pandemia? Es que nadie la vio venir. ¿Me escuchaste? Nadie la vio venir. Mira, vos y yo festejamos fin de año 2019, el 31 de diciembre festejamos, se acabó el año y dijimos, Señor, ¿qué tienes para nosotros este próximo año? Vamos con el 2020, Señor, ¿qué tienes para nosotros? Oramos, Señor, que sea un año maravilloso. Nadie pensaba que iba a venir esta pandemia. ¿Sabes qué? No solo que no lo pensabas vos, sino lo pensaba yo. No lo pensaban los gobiernos, no lo pensaban los países, no lo pensaban los políticos, no lo pensaban los médicos. Nadie la vio venir. Y eso me impresionó, porque en 60 días, escucha bien, 60 días cambió el mundo. El mundo no va a volver a ser lo que era antes. Ya cambió. Ya el mundo cambió para siempre. Ahora va a venir otra normalidad, como le dicen. Y va a ser distinta. Y vamos a empezar a vivir en otra situación. El mundo en 60 días cambió. ¿Y sabes qué? Nadie lo vio venir. ¿Cuántos planes tenías para este año? ¿Te ibas a casar y ya no te pudiste casar? Nosotros tuvimos en la iglesia un chico que se tenía que casar y no pudo casarse. ¿Tenías planeado cambiar la casa, hacer un viaje, comprar un auto? Todo no lo vas a poder hacer. ¿Por qué? Porque no vimos venir la pandemia. Nosotros en la iglesia teníamos un calendario para este año con un montón de cosas. Proyectos para Cristo, proyecto adolescente, escuela dominical, reuniones femeninas, reuniones especiales, invitación a hermanos a predicar. Todo se deshizo. ¿Por qué? Porque no lo vimos venir. Y te decía que en la Biblia hay una situación similar que me gustaría comentarla con vos. Te invito a leer en Hechos 2. Hechos 2 nos habla de los primeros cristianos, ¿sí? Tenemos a los apóstoles, el Señor había ascendido y los apóstoles estaban en Jerusalén y predicaban y la gente se convertía. Y dice Hechos 2, 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. El versículo 45 dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y los preservaron unánimes para cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comiendo juntos con alegría y sencillez de corazón. El 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y fíjense lo que dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ese era el principio de las iglesias, el principio de los cristianos. Todos juntos tenían a los apóstoles y los apóstoles les contaban lo que habían vivido con el Señor Jesús. Y ellos iban y predicaban y cada vez había más, cada vez había más. Fíjense lo que dice en el capítulo 5, versículo 12. 5, versículo 12. Dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Fíjense el 13. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. El 14 dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Fíjense, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que, y presten atención lo que dice acá, para que al pasar Pedro, el apóstol Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Querían que cuando el apóstol Pablo pasara, si él no los tocaba,
o no los sanaba, la sombra de Pedro los tocara y los sanara. Dice, y aún en las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. Y fíjense cómo termina el 16. Y todos eran sanados. ¡Wow! Impresionante. Era un tiempo donde el Evangelio, el poder de Dios se movía en Jerusalén y cada vez había más hermanos, más creyentes, más gente que entendía que Jesús era el Mesías, era el Salvador. Y el número crecía y crecía y crecía. Si ustedes le ven en Hechos, un día eran 3.000 los que se convirtieron cuando habló Pedro. Y en Hechos pueden ver cómo fue todo el crecimiento de los primeros cristianos. Pero ¿sabes una cosa? Algo que me llamó la atención y me sorprendió es que ellos tampoco lo vieron venir. Y vos te dirás, Guille, ¿qué es lo que no vieron venir? Ellos no vieron venir a Saulo de Tarso. Saulo de Tarso apareció de golpe. Lo tomó Esteban, lo enjuiciaron rápidamente y lo apedrearon. ¡Wow! Me imagino la conmoción de todos. Mirá lo que pasó. Pobre Esteban. Era un ejemplo Esteban. Pero fíjense lo que dice en el capítulo 8. Por favor, busquen Hechos 8.1. ¿Lo tienen? Hechos 8.1. Y dice, y Saulo consentía en su muerte. Se refiere a la muerte de Esteban. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaban en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. No vieron venir la persecución. De repente un día lo encerraron a Esteban, lo enjuiciaron, lo mataron y atrás se desparramó una persecución a todos los creyentes. Fue feroz. Fíjense lo que dice el versículo 3. Dice, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba, escúchenme lo que dice, arrastraba a hombres y a mujeres a los que entregaba en la cárcel. Dice el término, en la palabra que se usa en el original para asolaba, es una palabra que se usa cuando un jabalí está en una viña y la destroza. Con esa ferocidad con que un jabalí destroza una viña o que una bestia destroza un cuerpo, con esa misma ferocidad, ese es el término que se usa para lo que Saulo hacía con los cristianos. Dice que entraba casa por casa. ¿Se imaginan? Casa por casa entrando, preguntándole, ¿vos sos cristiano? Sí, ¡pum! Lo agarraba y lo arrastraba hasta la cárcel. Y no lo vieron venir. Y no lo vieron venir. ¿Se imaginan los cristianos lo que pensaban? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde está Dios? ¿Qué pasó? Y dice que huían y se iban a otros pueblos, se iban a Samaria, a Judea, y iban por todos lados escapando de Judas, que los perseguía. Judas fue un instrumento de Satanás para querer matar a la iglesia y los persiguió hasta que un día Dios se encontró con él. Y no solo se encontró con él, sino que lo cambió para todo. Y toda esa energía que él ponía para perseguir a la iglesia, ahora la ponía a los pies del Señor. Pero quiero destacar algo especial. Fíjense lo que dice Hechos 8.4. Hechos 8.4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando, ¿qué dice? El Evangelio. Y quiero que ahora miremos ese evento en perspectiva. Si nosotros hubiéramos estado en ese lugar, realmente estaríamos asustados, estaríamos ansiosos, estaríamos con ataques de pánico, tratando de huir, tratando de llevarnos lo que podemos a nuestras familias, protegiéndolas y sin entender mucho lo que pasaba. Ahora te invito a verlo en perspectiva. Esa persecución generó la expansión del Evangelio más grande que hubo en esa época. Dicen que el Evangelio llegó a todos los lugares conocidos, que todos los que huían iban y predicaban y hacían iglesias. Iban predicando y convirtiendo, la gente se iba convirtiendo, iban armando testimonios. Y fue inmensa la expansión del Evangelio. Se lo conoce como la gran expansión del Evangelio.
fíjate cómo se ve distinto a la distancia. Más, si ustedes siguen leyendo en el libro de Hechos, van a ver que Pablo luego visitaba a esos lugares y los transformaba en iglesias y muchas veces se encontraba con iglesias constituidas y eran aquellos que en la persecución se habían ido y habían llegado a África, a todos lados. Fue una gran expansión. Y hoy la recordamos como la primera persecución y la gran expansión del Evangelio. Ahora, ¿cómo querés que se recuerde el 2020? ¿Cómo vos lo vas a recordar? Y quiero que lo pienses. ¿Lo vas a recordar? No sabés lo que me pasó. Yo tuve que estar en la pandemia, terrible, tenía angustia, miedo. ¿O lo vas a recordar? Mira, yo estuve en el 2020. Fue una explosión de evangelio. La gente estaba receptiva, la gente quería escuchar de Dios. Miren, yo tengo gente que no conoce a Dios, que ponía en el estado, necesito que alguien me hable de Dios. Créanme, lo tenía en el estado, no lo podía creer. Obviamente la llamé, la invité para las reuniones, para que siga las reuniones, y le predicamos el evangelio. Estaba sedienta de Dios. Hoy tu vecino está sediento de Dios. ¿Cómo vas a terminar esta pandemia? ¿Quejándote por la pandemia? ¿Que a vos no te afecta porque tu Dios sigue siendo Dios? ¿Tu roca firme no se movió? ¿O vas a pasar la pandemia diciendo, ¿cómo me puedo preparar? ¿Cómo puedo hacer para llegar más allá? Más allá con el Evangelio, más allá con su palabra. ¿Sabes una cosa? De chicos nos enseñaron que Dios nos iba a venir a buscar, que el Señor Jesús nos iba a venir a buscar, que iba a volver, fue a preparar morada y iba a volver cuando el Evangelio llegara a todo lugar. Y dice la Biblia que teníamos que llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. ¿Sabes lo que pasó en la cuarentena? ¿Sos consciente de lo que pasó en la cuarentena? Mira, hoy me estás viendo por internet, ¿viste? Me estás viendo por internet. ¿Pensaste hace 60 días que me ibas a ver por internet? No, ni vos ni nadie. Quédate tranquilo, yo tampoco lo pensé. Pero en 15 días, Satanás quiso cerrar los templos y los cerró. Todos los templos del mundo se cerraron, pero las iglesias quedaron abiertas. Y las iglesias pasaron a internet. Y con internet, ¿sabes hasta dónde llegó el Evangelio? Hasta lo último de la tierra. Nosotros, internet, este mensaje que ustedes están escuchando, el día de mañana pueden ver cuánta gente lo vio, porque te marca las vistas de esta predicación o de esta reunión. Mira, nosotros estamos monitoreando en Caguazú todas las reuniones que levantamos en internet y normalmente estamos entre 300 y 500 vistas. Dicen que más o menos son 2 personas por vista, así que estamos entre 600 y 1000 personas que ven la reunión de los viernes y la reunión de los domingos. ¿Sabes qué? En Caguazú, en el mejor de los momentos, entran 500. Quiere decir que estamos llegando a más gente que si llenáramos el salón. Seguramente a ustedes les pasa lo mismo. El Evangelio está llegando a todos lados. Miren, nos ven en Italia, nos ven en España, nos ven en Uruguay, nos ven en Ushuaia, en Río Grande, en Tandil, en Olavarría. De todos esos lugares nos llaman y nos saludan. Gracias, hermanos, por la reunión. El mundo cambió. El mundo cambió y el mensaje de Dios está llegando hasta lo último de la tierra. ¿Sabes lo que significa eso? ¿Sabes lo que quiere decir eso? Que nuestro Señor está cerca. Sí, nuestro Señor está cerca. No falta mucho para que Él nos venga a buscar. Y hoy tenés que vivir una pandemia. Una pandemia que la vimos crecer, la vimos nacer en China, en Wuhan. De ahí pasó a Europa, hizo un desastre en Europa. De ahí pasó a Estados Unidos, bajó por América y la tenemos acá. Y ese virus me hace pensar en el pecado. El pecado entró en Adán y pasó de generación en generación. Y el pecado no respetó límites, no respetó provincias, no respetó países, no respetó ricos ni pobres.
El pecado lo cubrió todo. Y el virus te puede llevar a la muerte, pero el pecado te lleva a la muerte. Ahora te quiero hacer una pregunta. Una pregunta muy importante, porque seguramente tu vecino está como esta chica de 23 que te conté, 23 años que te conté. Está con angustia, depresión, ataques de pánico, con miedo a la muerte. Y vos y yo sabemos que si nos morimos nos vamos al cielo. Te quiero hacer una pregunta. Si el Señor Jesús viene y te dice, mira Guillermo, te doy 300 dosis de salvación. Al que vos le des esta dosis, se va al cielo. ¿A quién y en qué orden la repartirías? ¿Pensaste? Te la repito. Si hoy viene el Señor Jesús y te dice, toma, acá tenés 300 dosis de salvación. A la persona que vos le des una de estas dosis, se va al cielo conmigo. Toma, repartilas. La pregunta es, ¿a quién y en qué orden la repartirías? ¿Sabes cuál es la verdad? Es que no tenés 300 dosis. Tenés todas las dosis que quieras. Dice que cuando el Señor entra en nuestras vidas, nosotros somos fuentes de agua viva. Vos hoy podés golpearle la puerta a tu vecino y decirle, ¿sabes qué? No te traigo la dosis de la vacuna contra el COVID. Te traigo la palabra de Dios. Que eso te salva la vida para siempre, acá y en la eternidad. Te hago una pregunta. ¿A quién le darías vos hoy si tuvieras 300 dosis de salvación? Y la otra pregunta, ¿por qué todavía no lo hiciste? Que esto nos llama a la reflexión. Nosotros somos bendecidos, también en la pandemia. Esto es temporal. Nuestra roca firme no cambia. Nuestro Señor está inmutable, no cambia. Sigo teniendo la paz de Él. Sigo teniendo la seguridad de Él. Sigo teniendo el sostén de Él. Lo que Él me pide es que reparta la salvación. Entonces, repartila. Repartámosla. Es nuestro deber. Es nuestro mandato. ¿Hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Que Dios te bendiga. Muy bien, hermanos y amigos, este encuentro ha llegado a su fin. Agradecemos a Dios porque pudimos volver a hacerlo. Agradecemos también a Guille por su preparación. La palabra de Dios ha sido de edificación. Le mandamos un saludo a él, a su familia y también a su iglesia. Y nos volveremos a encontrar el próximo domingo, ¿sí? A través de este medio nuevamente. No duden en escribirnos a través de Facebook o a través de algún hermano por si tienen algún motivo de oración, alguna petición para poder orar por ella, ¿sí? Así que bueno, les mandamos un fuerte abrazo, que el Señor los bendiga y nos vemos la próxima.